Hola, bienvenidos a esta clase número 5 ya de las partes y el todo, un curso de alfabetización astrológica virtual y gratuito. Hoy es 28 de junio de 2014 y vamos a comenzar la clase de hoy contestando una pregunta que me hace llegar Pablo Sebastián Medina, desde Salta, Argentina, y él pregunta por lo que puede ser el proceso de transformación entre los distintos signos, ¿no? El proceso mediante el cual Aries se transforma en Tauro, Tauro se transforma en Géminis, y así sucesivamente. Cómo pasamos de un signo de fuego a un signo de tierra, o de un signo cardinal a un signo fijo, en fin, ¿no? Y para ilustrar su pregunta, él usa como referencia el trigo en su estado natural como planta, la harina procesada y el pan. Y habla de que existe un proceso para que el trigo se transforme en harina, igual que existe un proceso para que la harina se transforme en pan. En el trigo hay que cegar el trigo, seleccionar los granos, molerlo, en fin, ¿no? Hay que ir realizando varios pasos para poder llegar a la harina procesada y utilizar una serie de elementos adicionales, el molino, por ejemplo, que va a moler la harina. De la misma forma, para pasar de la harina al pan, hace falta elementos adicionales, como puede ser el agua, la levadura, la sal, el horno, que pueden producir al final el pan. Entonces, la pregunta de él es, ¿cuáles serían esos elementos adicionales que entrarían en juego para que un signo se transforme en otro? eh, eh, y cómo se daría ese proceso. La pregunta no deja de tener sentido. Efectivamente, hay algo llamativo en ese cambio de lo que sería la sintonía Aries a Tauro y de Tauro a Géminis, esos puntos de intersección entre los diferentes signos en el zodiaco, definitivamente tienen una cualidad fuera de lo común. O sea, no podemos decir que ese último grado de Tauro o ese primer grado de Géminis sean igual al resto del signo Tauro o al resto del signo Géminis. O sea, estas fronteras entre los signos efectivamente deben tener algún tipo de cualidad. De eso vamos a hablar de aquí a un momento. Pero resulta que existe una diferencia entre lo que es el mandala zodiacal, la naturaleza del mandala zodiacal, y el ejemplo que está utilizando Pablo. La analogía es buena como ejemplo de Trinidad funcional. O sea, recuerdan que lo cardinal, lo mutable y lo fijo lo entendíamos a la luz de ese arquetipo que es la Trinidad funcional, donde existían tres aspectos que colaboraban entre sí para generar una totalidad. Y es cierto que cuando ponemos uno al lado del otro, el trigo, la harina y el pan, tenemos una analogía natural con lo que sería lo cardinal, lo fijo y lo mutable. O sea, la elección de imágenes es correcta, porque en la planta tenemos la energía manifestándose, y eso es lo cardinal. En el trigo tenemos la energía estabilizada, organizada, la podemos almacenar, la podemos manipular, porque ha adquirido una forma organizada, estructurada. Y entonces representaría lo fijo. Recuerden que en los signos fijos la energía se estabiliza, y en esta imagen efectivamente la harina de trigo sería la etapa estable, la etapa que permite, por ejemplo, almacenar. Uno puede almacenar durante largos periodos de tiempo la harina de trigo, no así la planta o el pan, que estarían más expuestos o sea, serían más vulnerables a procesos de degradación, ¿no? Guardar la harina bajo esta forma durante largos periodos de tiempo resulta más natural. En cambio, el pan, por ejemplo, bueno, se endurece, ¿verdad? Si lo dejamos pasar
mucho tiempo, o la planta la perderíamos si dejamos pasar el momento de la cosecha. Entonces, nada más esa idea transmite el concepto de estabilidad que asociaríamos a los signos fijos. Y con respecto al pan como imagen para los signos mutables, también totalmente válida, en el sentido de que los signos mutables representan la distribución de la energía. O sea, ya estemos hablando de fuego, tierra, aire o agua. En los signos cardinales la energía se manifiesta, en los signos fijos se estabiliza y en los signos mutables entra en movimiento y se pone en contacto con otros aspectos de la realidad, es decir, la energía se distribuye. Y esa es perfectamente una imagen del pan, o sea, a través el pan procesado ya está apto para el consumo, ya puede ser distribuido y por lo tanto, bueno, sí, es una imagen razonable para lo mutable. Pero estamos hablando simplemente de analogía, no de una definición esencial. Estamos hablando de posibles manifestaciones, ejemplos en la realidad que representan una manifestación del arquetipo. Como cuando yo hablaba en materiales pasados de ejemplos como podría ser el Dios del cristianismo representado como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cómo asociábamos cada una de esas tres instancias a un aspecto de la Trinidad funcional, ¿no? Son ejemplos, son manifestaciones, pero cuando hablamos del zodiaco, cuando hablamos del zodiaco como modelo para organizar la realidad, estamos en un nivel de abstracción mayor. Y dentro de ese nivel de abstracción mayor, nos movemos en lo que sería el aspecto constitutivo de la realidad. Es decir, lo que podemos entender a través de la astrología y del estudio del zodiaco es que aquí hay una representación de la forma en la que la realidad se organiza, guardando las distancias, porque no es exactamente lo mismo, es como cuando estamos lidiando con las leyes de la física, las leyes que permiten comprender cómo se organiza la realidad, por ejemplo, la ley de la atracción universal de la gravedad, eso de que los cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. O sea, son leyes que describen la realidad y que luego podemos ver ejemplificada en situaciones específicas, pero esas situaciones específicas están en el nivel de la expresión, de la manifestación, mientras que las leyes poseen un nivel de abstracción mayor. Exactamente lo mismo ocurre con el mandala zodiacal. Entonces uno puede hacer un recorrido a través de ese mandala, por ejemplo, si leemos el mandala zodiacal en términos del desarrollo de un individuo, podemos decir que en Aries el individuo aparece, se manifiesta, nace, su energía entra en contacto con el mundo. Pero una vez que aparece en el mundo, una vez que esa chispa de vida se ha manifestado en el signo de Aries, inmediatamente tiene que buscar lo que sería su sostenibilidad desde el punto de vista material, es decir, encontrar aquello que le puede proporcionar cobijo, seguridad, alimento, es decir, lograr estabilidad en el terreno de lo tangible. Y eso sería Tauro. Una vez que hemos cubierto ese tema de la seguridad material, esa vida, ese individuo que está desarrollándose, puede empezar a sentir curiosidad por su entorno. No podemos sentir curiosidad antes porque primero tenemos que asegurar la subsistencia. Pero una vez que tengo la subsistencia asegurada, puedo mirar a mi alrededor e interesarme por lo que tengo a mi alrededor y tratar de entrar en contacto con lo que tengo a mi alrededor, y eso es Géminis, ¿verdad? La comunicación, el signo mutable de aire. Una vez
que he cubierto esta primera etapa, este primer ciclo, aparezco en el signo cardinal de fuego, me estabilizo o estabilizo mi sustento material, mi seguridad material en el signo fijo de tierra, entonces puedo con el estilo del signo mutable de aire empezar a indagar a mi alrededor. Es como extender mis antenas y ver qué es lo que tengo a mi alrededor. Pero una vez que he completado esta primera triada, entonces ahora puedo regresar hacia mi mundo interno y entrar en contacto por primera vez con lo que siento, con el mundo emocional. Y entro en contacto con el mundo emocional, en primer lugar, con aquello que me rodea a nivel íntimo, o sea, mi universo familiar, de dónde provengo, mi herencia desde el punto de vista de mis ancestros, todo eso tiene que ver con cáncer, con las asociaciones de cáncer, el signo que normalmente se asocia a la familia. El signo cardinal de agua es el signo en el cual la energía del agua se manifiesta y por primera vez entro en contacto, como digo, con mi mundo emocional. Y se puede decir que aquí, que al llegar a cáncer, al completar el recorrido desde Aries hasta cáncer, es cuando realmente tenemos el individuo completo. No solamente en su capacidad para estar en el mundo, sustentarse y entrar en contacto y en intercambio con lo que le rodea, sino también con una conciencia de lo que sería su mundo interno, su mundo emocional y sus vínculos en el terreno emocional. Pero una vez que se ha completado este cuarteto, este recorrido desde Aries hasta Cáncer, entonces nuevamente podemos ir hacia el mundo externo en la sintonía del fuego, pero ya no para manifestar nuestra energía, para afirmar nuestra existencia, sino para demostrar aquello que somos capaces de hacer. Y ahí entramos en Leo, el signo de la creatividad, el signo en el que la energía vital, que es el fuego, irradia en términos de estabilidad, en términos de estructura, y por eso tiene que ver, por ejemplo, con las capacidades de liderazgo, pero también, como decía, con lo que es en general la capacidad para crear, la capacidad para brillar, el juego y el disfrute de la vida estarían muy asociados al signo de Leo. Pero una vez que he mostrado mis habilidades, y al mostrarlas también las he ido desarrollando, viene un punto en el que regreso nuevamente al mundo material, a la tierra, pero ahora con unas habilidades que he desarrollado y que voy a utilizar de manera práctica. Es decir, en Virgo empiezo a relacionarme con el mundo material, en el signo mutable de tierra, empiezo a relacionarme con el mundo material, pero ya como un ser capaz de incidir sobre ese mundo, manipularlo, manejarlo, transformarlo. Es decir, en Tauro lo que me preocupaba era en principio la supervivencia, la sostenibilidad, la seguridad en el terreno material. Pero ahora en Virgo soy capaz de manipular el mundo material. ¿Por qué soy capaz de manipular el mundo material? Porque vengo de esta experiencia Leo en la que he desarrollado habilidades. Bueno, una vez que hemos cubierto este primer hemisferio, desde Aries hasta Virgo, pasamos otra vez al elemento aire y aquí estamos entrando en contacto con el otro en términos de individuo. Es decir, en el primer contacto que tuvimos con el aire en Géminis, simplemente extendíamos nuestras antenas para ver qué había a nuestro alrededor, entrar en contacto con el mundo a nuestro alrededor, aprender de ese mundo a nuestro alrededor, intercambiar conocimientos con ese mundo a nuestro alrededor. Es decir, había una intención de explorar la información que había a nuestro alrededor. Pero una vez que hemos completado este primer hemisferio, una vez que hemos llegado hasta Virgo, ya podríamos decir que no solamente somos un individuo completo, como éramos al llegar a Cáncer,
sino que además podemos incorporarnos dentro de un espacio colectivo, porque hemos desarrollado habilidades y porque somos capaces de utilizar esas habilidades. Y entonces allí, cuando podemos cruzar la barrera de lo individual hacia lo colectivo, entra en Libra o entramos en contacto a través del signo de Libra con el reto que significa conocer al otro, ya en términos de individuo. Es decir, en Libra estamos entrando en contacto con el otro, que aceptamos como un individuo por derecho propio, igual que nosotros lo somos. Es el contacto del yo con el otro. O sea, en Aries tenemos la afirmación del yo, en Libra tenemos el entrar en contacto con el otro. Y por lo tanto, en Libra desarrollamos la habilidad para negociar, la habilidad para enriquecer nuestra individualidad con el punto de vista de la otra persona. Y eso es lo que nos permite aumentar lo que sería el registro de nuestras posibilidades. Ahora puedo establecer alianzas. No solamente estoy yo, sino que estoy yo con el otro. Pero estar yo con el otro pone en movimiento situaciones emocionales. El miedo que puedo sentir del otro, el deseo de conocer al otro en una dimensión emocional, el temor de perder el control en situaciones en la que el otro pueda tener una intención distinta a la mía. Es decir, es un espacio de oportunidades, pero también es un espacio de inseguridades, peligro. Se ponen en movimiento cargas emocionales particularmente profundas. ¿Por qué? Porque en Tauro, o sea, o sea, de aquí en adelante, cuando entramos en Libra, empezamos a hablar de polaridades. Libra es el signo polar con relación a Aries, entonces la experiencia que teníamos en Aries pasa a tener una dimensión nueva cuando llegamos a Libra. En Aries entramos en contacto con nuestra condición de individuo, mientras que en Libra estamos entrando en contacto con un otro que también es un individuo. Estamos entendiendo que no solamente soy yo quien estoy en el mundo, sino que también hay un otro que es tan completo como yo y que puede tener un punto de vista diferente al mío. Entonces, el eje Aries-Libra forma una totalidad. De hecho, uno podría decir que los 12 signos del zodiaco en realidad son 6 polaridades. Uno podría hablar de los 12 signos o de las 6 polaridades, donde la primera polaridad sería la polaridad Aries-Libra. Entonces, como digo, luego pasamos a Escorpio o a la polaridad Tauro-Escorpio. Y si en Tauro estábamos asegurando nuestra supervivencia en el mundo material, en Escorpio entramos en contacto con todas esas situaciones que también están relacionadas con nuestra supervivencia, pero sobre las cuales no tenemos un control absoluto, como por ejemplo la sexualidad. Una de las cosas que asociamos a Escorpio es la sexualidad y la sexualidad por su propia naturaleza es una experiencia muy intensa, muy poderosa, muy transformadora, que tiene un impacto directo en temas extremos. O sea, no, la vida sería imposible, la continuidad de la vida sería imposible si no es a través de la sexualidad. Y sin embargo, a pesar de que es tan importante, es algo sobre lo cual no tengo control completo, porque en la sexualidad plenamente expresada y vivida, siempre estoy en relación con otra persona, con otro ser. Entonces, en Escorpio entramos en contacto con esas situaciones que son vitales, pero que no controlamos completamente. Y si algo es vital y no lo podemos controlar, entonces produce grandes movimientos de tipo emocional. O sea, produce cargas emocionales, montos emocionales particularmente intensos. Podemos decir que en Escorpio nos enfrentamos a temas como puede ser la muerte también, ¿no? La muerte es algo
que no podemos controlar, pero que efectivamente están presentes, las pérdidas en general, que aumentan precisamente cuando entramos en contacto con el otro. O sea, cuando pasamos la barrera del yo y entramos en Libra, nuestra experiencia se enriquece, pero también se enriquece nuestra conciencia de los peligros, como por ejemplo el tema de la muerte, ya sea la propia o la muerte de seres queridos, las pérdidas. En fin, todas esas situaciones que me mueven de forma profunda. Pero precisamente por eso puedo querer investigar en esas zonas que me producen inquietud, en esas situaciones que pueden ser movilizadoras y que son potencialmente peligrosas, y entonces estamos hablando de adentrarnos en el misterio, en lo oculto, en lo secreto, y eso también sería Escorpio. Entonces, Escorpio es un signo que asociamos a transformaciones, a cambios, mientras que Tauro lo asociamos a la estabilidad. ¿Por qué? Porque ambos son signos fijos, es decir, signos que buscan seguridad, pero Tauro quiere seguridad en el mundo material y eso es relativamente fácil, o no digamos fácil, pero por lo menos no tiene tanto misterio, ¿no? La seguridad que en el mundo material tiene que ver con asegurar el sustento, establecer un territorio en el cual nos podamos sentir seguros, en fin, son cosas concretas, visibles, pero lograr seguridad en el mundo emocional es un reto mucho mayor porque es como querer estabilizar el agua y el agua por su propia naturaleza es cambiante, móvil. Entonces ahí entramos en la segunda polaridad, la polaridad Tauro-Escorpio. Una vez que hemos pasado por la puerta de Escorpio y hemos por lo tanto manejado ese tema de los miedos, las angustias, que nos puede producir la realidad y también hemos sido introducidos en la dimensión del misterio que acompaña la vida humana, entonces podemos pasar a plantearnos la aventura de vivir en términos de exploración, en términos de recorrer mundo, en términos de buscar conocimiento, sabiduría en una dimensión filosófica. Es decir, Escorpio suscita una serie de preguntas que pueden impulsar la búsqueda sagitariana, ya sea de experiencias en el plano físico, de aventura, de expansión, o en el plano de la mente, de querer comprender la realidad, de poder construir lo que sería una filosofía de vida. Entonces, si en Géminis estábamos en el espacio de la mente abstracta, perdón, de la mente concreta, de la mente analítica, de la mente instrumental, en Sagitario pasamos a la mente abstracta, la mente que quiere abarcar el conjunto. Es decir, en Géminis nos fijamos en cada árbol individual, en Sagitario tratamos de ver el bosque, pero ese tratar de ver el bosque es posible solamente una vez que hemos completado todo el recorrido anterior, ¿no? Que hemos pasado por cada una de las etapas anteriores. Y una vez que hemos cumplido con esta experiencia sagitariana, entonces estamos en capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero construir en el mundo? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué huella voy a dejar en el mundo? Porque lo he explorado. Como he explorado el mundo, ya sea en el plano físico o en el plano del conocimiento, ahora puedo saber a qué me quiero dedicar, cuál es mi vocación, cuál es el monumento que quiero dejar como legado, como huella en la vida. Y entonces ahí entramos a Capricornio, que es el signo asociado a la construcción, el signo cardinal de tierra, el signo que tiene que ver con liberar la energía que asociamos al elemento tierra, y eso naturalmente está vinculada a la idea de trabajo, o sea, la idea del trabajo como algo que me planteo en función de un proyecto personal. Pero resulta que una vez que he definido ese proyecto personal, bueno, bueno, y por supuesto, en este caso, ese proyecto personal me aleja de lo que son
los requerimientos, las necesidades de ese universo familiar del que hablábamos antes. O sea, cáncer como signo cardinal de agua me hablaba de ese descubrimiento del mundo emocional a través del contacto con mi mundo familiar, mi mundo íntimo, mi pasado, mi equipaje como historia que me acompaña, aquello que tengo conmigo desde mis ancestros, pero en Capricornio yo quiero construir mi propia historia, o sea, no quiero continuar en este espacio protegido del universo familiar, sino que quiero construir mi propio espacio. Y entonces Capricornio se opone naturalmente, o sea, sería la siguiente polaridad con Cáncer. Es decir, la polaridad Cáncer-Capricornio sería la que vendría luego de la polaridad Géminis-Sagitario. O sea, en Géminis-Sagitario vivimos la polaridad entre la mente concreta y la mente abstracta. En Cáncer-Capricornio vivimos la polaridad entre los objetivos familiares o tradicionales y la búsqueda de lo que sería mi compromiso de cara a la sociedad en términos de individuo. Es decir, lo que yo puedo aportar como un individuo independiente, como un individuo que no es simplemente una célula más dentro de un grupo, sino que es capaz de dejar, como decíamos, una huella individual. Pero una vez que yo he definido ese objetivo y estoy dispuesto a trabajar en ese objetivo, bueno, descubro que soy capaz de avanzar mucho más lejos y potencio todo lo que puedo lograr si me asocio con otra persona, si soy capaz de unirme con grupos. Y ahí entramos en Acuario o la polaridad Leo-Acuario. En Acuario yo quiero mantenerme como individuo, o sea, esa individualidad que he logrado en todo ese desarrollo hasta llegar a Capricornio, no la quiero perder, pero me doy cuenta de que como individuo gano al unirme a otros individuos y entonces surge la idea de los grupos de referencia, esos grupos que están construidos por afinidades de objetivos, afinidades de metas, de intereses, y entonces esa idea de cómo nos organizamos, o sea, o el conjunto de ideas a través de las cuales nos podemos organizar para alcanzar objetivos comunes, pasa a ser el gran tema de Acuario. De la misma manera que en Leo, yo buscaba demostrar aquello que yo era capaz de hacer en una dimensión personal. En Acuario estoy descubriendo lo que soy capaz de hacer como parte de un colectivo. Y una vez que hemos llegado a este punto donde nos hemos integrado al colectivo y estamos sumando para el beneficio de todos como totalidad, como grupo, comienza precisamente lo que sería la búsqueda de la totalidad en términos definitivos, que nos lleva al eje Piscis-Virgo. En Piscis, lo que estamos buscando en el signo mutable o sea, completando lo que decía antes de Acuario Leo. Acuario y Leo son signos fijos, solo que, y por lo tanto signos que buscan seguridad, solo que en Leo la seguridad que estoy buscando tiene que ver con el plano de la energía vital, del fuego, mientras que la seguridad que busco en Acuario es la seguridad que tiene que ver con el mundo de las ideas, la seguridad que tiene que ver con la organización racional de la realidad. Por eso esa idea de los grupos de individuos que se unen en función de metas colectivas. Pero como digo, una vez que hemos logrado esa seguridad, entonces nos encontramos nuevamente con el elemento agua, pero esta vez con el deseo de fundirnos con ese elemento agua, de experimentar la entrega, la seducción en esa dimensión interna. En Cáncer descubríamos el mundo emocional, en Escorpio buscábamos seguridad en ese mundo emocional
pero en Piscis simplemente buscamos entregarnos a esa dimensión emocional, es decir, fundirnos con lo que sería la dimensión interna, el mundo interno, y eso es precisamente lo opuesto a lo que tenemos en Virgo. O sea, en Virgo, el signo mutable de tierra, estábamos aplicando nuestras habilidades a objetivos prácticos. O sea, estábamos aplicando al mundo tangible nuestras habilidades y estábamos enriqueciendo nuestras habilidades aplicándolas al mundo tangible. Pero aquí nos volvemos nuevamente hacia nosotros y completamos un camino en el que la individualidad puede trascenderse porque nos olvidamos de nosotros mismos para fundirnos con algo más grande que nosotros, y ese sería el punto final del recorrido en el cual entraríamos nuevamente en Aries. O sea, una vez que el individuo se ha fundido con esa totalidad, está en la situación de nacer de nuevo, ¿no? O sea, una vez que el individuo se ha disuelto en Piscis, puede nacer nuevamente en Aries y volvemos otra vez a hacer ese recorrido por el mandala zodiacal. Todo esto que he dicho no contesta la pregunta de Pablo. Simplemente era un ejemplo de cómo podemos recorrer el mandala y encontrar una lógica en cada una de las distintas estaciones colocadas en el orden en el que están dentro del zodiaco. Pero eso no está contestando la pregunta de cómo Aries se transforma en Tauro, cómo Tauro se transforma en Géminis. ¿Por qué? Porque realmente esa pregunta tendría que ver, o sea, el equivalente de esa pregunta en términos de la realidad física que nos rodea, sería algo así como preguntar por qué los cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. ¿Por qué al cuadrado y no el cubo? O cosas de ese estilo. O sea, cómo se produce esa ley nos está llevando a lo que sería una cuestión de tipo ontológico. O sea, en filosofía se utiliza la palabra ontología para referirse a las cuestiones que tienen que ver con el ser de la realidad, con cómo son las cosas en última instancia, el ser en sí del universo que habitamos. Y digamos que lo que tenemos en el mandala astrológico es algo que tiene ese nivel. O sea, en el mandala astrológico estamos encontrando una descripción de cómo se organiza la realidad y luego podemos ver ejemplos en los cuales esa descripción se cumple. Pero la descripción en sí misma es intemporal, es atemporal, no es algo que tenga que ver con que efectivamente Aries se transforma en Tauro y Tauro se transforma en Géminis, sino que bueno, en cada ejemplo que utilizáramos, el proceso de transformación tendría una caracterización diferente. Por ejemplo, en el caso que acabo de describir, cuando la vida se manifiesta, y luego cuando la vida busca asegurar su supervivencia, el punto intermedio, el punto en el cual Aries se transformaría en Tauro, uno lo podría describir como ese punto en el cual esa energía que se había manifestado en el mundo, de pronto descubre que si no busca la manera de mantenerse en el tiempo, va a desaparecer, va a ser como una llama que apareció y desapareció, como una llama que brilló por un momento y luego murió. Entonces, esa toma de conciencia, ese saber que está en peligro la propia supervivencia, sería lo que dispararía esa búsqueda de estabilidad material, de seguridad que asociamos a Tauro. Pero eso sería como el equivalente de la descripción que podemos hacer de cómo el trigo pasa a convertirse en harina. Es decir, en un caso específico,
podemos tratar de describir ese proceso de transformación, porque estamos haciendo el recorrido en orden, estamos haciendo un recorrido de un estado al otro a través de un ejemplo concreto, y entonces allí podemos hablar de cómo ocurre el proceso de transformación. Lo que nos dice el zodiaco es que el proceso va a ocurrir. O sea, lo que el mandala zodiacal nos está diciendo es que aquello que se manifiesta bajo la forma de Aries tiene una tendencia a transformarse en lo que sería la expresión Tauro. Pero, ¿cómo va a ser el proceso de transformación de Aries a Tauro? Depende del ejemplo que estemos estudiando, depende de en qué caso estemos aplicando esa analogía, esa imagen de Aries y de Tauro. En resumen, a la pregunta de Pablo sobre cómo es el proceso de transformación de un signo en otro, la respuesta sería: no hay una forma universal de describir esa transformación de una energía en otra cuando estamos hablando de sus manifestaciones. Cada manifestación tendrá sus propios procesos. Digamos que podríamos decir que en el paso del trigo a la harina, a través del procesado de los granos y a través del el molino, etcétera, etcétera, allí Aries se transformó en Tauro. O sea, la espiga de trigo podría ser una imagen de la energía Aries y la harina procesada una imagen de la energía Tauro. Y si usamos esa metáfora, entonces el proceso de transformación de la planta del trigo a la harina sería lo que estaría ejemplificando la transformación de Aries a Tauro, o de Cáncer a Leo, o de Aries a Escorpio, o sea, o de Capricornio a Acuario, o sea, pero serían ejemplos, serían simplemente analogía. El signo pertenece al mundo de los arquetipos. O sea, los arquetipos son formas organizativas de la realidad. Como cuando yo les hablaba la Trinidad funcional. La Trinidad funcional es un arquetipo, es decir, es una forma en la que la realidad se organiza, como la polaridad creadora, el yin y el yang. Eso del yin y el yang sería una polaridad creadora, y ese es otro arquetipo. Igual que el cuaternario constitutivo, o sea, aquellas realidades que están organizadas por 4 bloques constitutivos, como el fuego, la tierra, el aire y el agua, que serían la forma en la que la astrología expresa ese arquetipo del cuaternario constitutivo. Pero como vimos en clases pasadas, las 4 funciones de la psique de Juno, o los 4 estilos de pensamiento del modelo de Hermann, también serían cuaternarios constitutivos. Es decir, los arquetipos son algo abstracto y las manifestaciones de los arquetipos son algo concreto. O sea, cuando estamos en el mundo de lo concreto es que podemos estudiar cosas como lo que plantea Pablo, la transformación de un estado en otro. Pero en el mundo de los arquetipos simplemente estamos hablando de la forma en la cual la realidad se organiza. Y el mundo manifiesto va a calzar dentro de ese molde, y por supuesto en cada caso exhibiendo unas cualidades que le son particulares. Sin embargo, a pesar de que todo eso es cierto, a pesar de que todo esto que estoy diciendo es cierto, sigue siendo también verdad que esa zona limítrofe entre los diferentes signos, ¿verdad? Esa zona en la cual Aries se transforma en Tauro, o Piscis se transforma en Aries, tiene una condición diferente a lo que sería el resto del signo. Y allí entra el concepto de lo que en astrología se llama un grado crítico. El último grado de un signo o el primer grado del siguiente reciben el nombre de grados críticos. Esos grados críticos vendrían a ser,
puentes entre un estilo o un tipo de manifestación de la energía y otro. Por ejemplo, el último grado de Aries y el primer grado de Tauro representan el punto en el cual se está dando esa transformación en cada caso, como digo, en cada manifestación concreta de manera diferente, pero se está dando esa transformación de Aries a Tauro. Entonces, aunque no podemos decir cómo es exactamente el proceso de transformación, lo que sí podemos decir es que allí se está dando el proceso de transformación. Y eso tiene un impacto en la manera de interpretar un planeta que se encuentre en el último grado de un signo o el primer grado del siguiente. No se trata de algo bueno o malo a priori. Existen astrólogos que consideran que esos grados críticos, el primer grado o el último grado de un signo, son grados que tienen alguna condición negativa, pero en la práctica eso no se corresponde con la realidad. Lo que podemos afirmar es que hay una peculiaridad allí. El Sol Aries no se va a expresar de la misma forma estando en cualquier otro punto del signo de Aries que cuando está allí en el grado, en el último grado de Aries, ¿no? Si utilizamos la nomenclatura de 0 a 29, entonces en el grado 29 de Aries. Si está en el grado 29 de Aries, ese sol es un sol Aries, pero es un sol Aries que está a punto de transformarse en Tauro y por lo tanto tiene conexiones con la energía Tauro. Y si es un sol en el grado 0 de Tauro, como no es un sol en Tauro, pero es un sol en Tauro que tiene memoria de lo que sería la energía Aries, que tiene como raíces en el signo anterior. Al momento de interpretar el sol en esas posiciones, uno tiene que tomar en cuenta esa dualidad. Es decir, si tenemos un sol en el último grado de Capricornio, ese es definitivamente un sol capricorniano, pero es un sol capricorniano que tiene una especial apertura hacia el potencial de Acuario. Eso es algo que puede enriquecerlo o puede representar una dificultad para manejar la energía capricorniana. O sea, no sería el Capricornio puro, y en ese sentido uno podría hablar de una carencia, pero en el fondo, cuando estamos evaluando una carta, cuando estamos leyendo una carta, no nos interesa que la persona sea o no un Capricornio típico, lo que nos interesa es el potencial de bienestar y de desarrollo que puede tener ese individuo en su vida. Y lo que estamos hablando, o de lo que estamos hablando al decir que el Sol está en el último grado de Capricornio, es que tiene una peculiaridad. Es un capricorniano que tiene conexión, como decía antes, con todo el potencial del signo de Acuario, y eso puede ser más bien positivo. O sea, en términos holísticos, en términos totales, la cosa no es ser o no un capricorniano típico. La cosa es sacarle provecho a lo que yo tengo como individuo, y en particular allí esa persona tendría ese plus, ese elemento extra, que es ser un Capricornio que tiene una noción, una intuición del universo que le puede abrir Acuario. Lo mismo en cada caso. O sea, una persona que tuviera el Sol en el grado 29 de Sagitario, tendría el potencial para conectar con la capacidad organizadora, estructurada de Capricornio, y así sucesivamente, ¿no? En cualquier punto limítrofe. Entonces, no es algo negativo, no es algo malo, tampoco es que sea algo positivo per se. O sea, es simplemente una peculiaridad que tendremos que tomar en cuenta cuando un planeta se encuentra en estas posiciones límite entre los distintos signos. Bueno, espero, Pablo, que haber contestado tu pregunta. Espero que se haya entendido, ¿no? No podemos hablar de una forma específica mediante la cual se da la transformación de un signo a otro, pero sí podemos decir que la transformación ocurre. O sea, lo que nos dice el mandala es que esa transformación ocurre, y en cada caso particular, en cada vida particular, tendrá una manifestación concreta, sobre todo en el caso
de personas que lo viven a nivel personal porque tienen el sol o cualquier otro emplazamiento importante en una de esos puntos limítrofes entre los distintos signos. Pero en general no tiene sentido hablar de Aries transformándose en Tauro como arquetipo. Como arquetipos, Aries es Aries y Tauro es Tauro. Pero en la realidad, en las manifestaciones, efectivamente se da un proceso mediante el cual lo que se manifestó en Aries se transforma en Tauro y depende de qué se manifestó en Aries, bueno, ahí tendremos el proceso de transformación a Tauro. Lo que me interesa que quede claro es la diferencia entre la dimensión abstracta, lo que llamamos el mundo de los arquetipos, y los ejemplos específicos, concretos, mediante los cuales esos arquetipos se manifiestan. Dicho de otra manera, por ejemplo, Sagitario es un arquetipo. Cuando yo hablo de los viajes o del pensamiento filosófico, como asociaciones naturales de Sagitario, en el fondo lo que estoy diciendo es que ese arquetipo de los sagitarianos se puede manifestar a través del viaje o se puede manifestar a través de las inquietudes y la indagación filosófica, es decir, son manifestaciones concretas de un arquetipo que posee una naturaleza abstracta. Bien. Bueno, con eso, como digo, creo ya haber contestado la pregunta de Pablo y entonces continuamos avanzando en nuestro recorrido por el lenguaje astrológico. En el material anterior les presenté los aspectos, ¿verdad? Hablamos de la conjunción, el semisextil, el sextil, la cuadratura, el trígono, el quincuncio y la oposición. Eh, Otra pregunta que me hicieron llegar fue con relación a los llamados aspectos menores, ¿no? Cosas como el biquintil, el quintil, la semicuadratura, la sexticuadratura, el septil, no sextil, sino septil. Es decir, una serie de otros ángulos que existen en astrología y que efectivamente son estudiados, ¿no? por la tradición. En uno de los libros que les recomendé, el Manual de Astrología Moderna de Ricardo Dumont, en el capítulo 7, ese que se llama Aspectos, Configuraciones y Modelos Planetarios, tienen una presentación de los aspectos que incluye esos aspectos que yo no estoy trabajando aquí, como por ejemplo el quintil, ¿verdad? El aspecto de 72 grados que se considera débil, de capacidad y talento, y lo une o lo coloca dentro del conjunto de los armónicos, de lo que llamaríamos aspectos armónicos, y así sucesivamente, ¿no? La sexticuadratura, que lo describe como débil, inarmónico, irritativo, en fin, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en el libro pueden encontrar información sobre esos otros aspectos que yo no estoy mencionando, pero a nivel de este curso, para los efectos de este curso, vamos a estar utilizando, como les decía en el material pasado, solamente los aspectos múltiplos de 30 grados. En la antigüedad, en lo que es el texto fundacional de la astrología, por lo menos de la astrología occidental que conocemos, ese texto fundacional, como digo, es el Tetrabiblos de Ptolomeo, es el primer gran libro que reúne de forma organizada todos los elementos del sistema astrológico. Y en el Tetrabiblos se consideran únicamente aspectos múltiplos de 30 grados, aunque no todos los múltiplos de 30 grados. Ptolomeo no tomaba en cuenta el semisextil o el quincuncio, no tomaba en cuenta el ángulo de 30 grados o el de 150. Pero la conjunción, el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición serían los aspectos que tienen mayor abolengo, por así decirlo, dentro del sistema astrológico. No voy a argumentar aquí sobre si tiene o no sentido, o si aportan o no algo a la interpretación de la carta, estos otros aspectos como el quintil o la semicuadratura o la sexticuadratura, ¿no?
O sea, yo sí que, o sea, creo que efectivamente aportan algo, creo que son aspectos que tienen una carga de significado, pero dentro de la jerarquía semántica, la jerarquía de significado que se da dentro del lenguaje astrológico, los aspectos múltiplos de 30 grados poseen una jerarquía mayor que esos otros aspectos que por algo son llamados aspectos menores. Ok, eso con relación a este tema. Eh, ok, regresemos aquí. En ese material pasado también introduje el Sol y la Luna precisamente para poder para poder usarlos como ejemplo de esas relaciones que se dan entre planetas, ¿no? Necesitábamos por lo menos tener dos indicadores para poder hablar de aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el Sol al comienzo de Aries y la Luna al comienzo de Cáncer, podemos decir que hay una cuadratura entre el Sol y la Luna. Y de hecho, aunque no hubiese una cuadratura, si tenemos un Sol en Cáncer, perdón, un Sol en Aries y una Luna en Cáncer, esos dos planetas estarían en tensión porque están en signos de cuadratura natural. O sea, a pesar de que dos planetas no estén en cuadratura exacta, o sea, se puede sentir una tensión entre ellos por el solo hecho de estar en signos de cuadratura natural. Un planeta que está en Sagitario puede tener dificultades para integrarse con un planeta que esté en Piscis, independientemente de si hay o no un aspecto entre ellos. La diferencia es que cuando hay un aspecto, la necesidad de lograr esa integración aparece como algo ineludible. O sea, dos aspectos que están, o sea, dos planetas que están en aspecto son dos planetas que están vinculados. Y si el aspecto que los vincula es, por ejemplo, una cuadratura, eso quiere decir que el vínculo entre ellos es un vínculo que se da en términos de tensión, en términos de conflicto, que puede ser resuelta, ese conflicto se puede resolver y la resolución del conflicto puede ser enriquecedora. Es decir, un aspecto tenso no significa necesariamente algo malo, pero definitivamente sí, se da como un choque entre la naturaleza de los signos involucrados. Bien, bueno, para poder ampliar el análisis a partir de este punto, vamos a agregar el resto de los indicadores planetarios. Y vamos a comenzar por el sectenario tradicional. ¿A qué se llama el sectenario tradicional? Al conjunto de los 7 planetas que eran conocidos desde la antigüedad, o sea, que son conocidos desde la antigüedad. Para los antiguos astrólogos caldeos, los fundadores de lo que sería el lenguaje astrológico, los cuerpos que se podían observar a simple vista en el cielo con movimiento propio, eso que llamábamos planetas. ¿Se acuerdan que mencionábamos que la palabra planeta simplemente era errante, ¿no? Significaba errante, un cuerpo que tenía un movimiento propio con relación al resto de las estrellas que estaban fijas. Y esos cuerpos que se podían observar a simple vista y que tenían un movimiento propio que los diferenciaba de las estrellas fijas, eran estos 7. El Sol y la Luna, evidentemente, y como les explicaba, del Sol y de la Luna como punto de partida, es que arranca todo estudio astrológico. En primer lugar, el ser humano toma conciencia de los ciclos solares y de los ciclos lunares, empieza a utilizar esos ciclos solares y lunares para medir el tiempo, para ubicarse con relación al devenir, y luego empieza a afinar las observaciones del cielo agregando el resto de los cuerpos. Mercurio, Venus y Marte, por una parte, y luego Júpiter y Saturno. ¿Por qué están divididos en esos 3 grupos? Al Sol y a la Luna los vamos a llamar luminares. Tienen una categoría propia dentro del centenario tradicional, van a tener una categoría propia que es la categoría de luminares.
son los dos grandes polos de ese sistema que forman los planetas. El Sol, como explicábamos en un material anterior, el Sol sería el aspecto yang, emisor, radiante, mientras que la Luna sería el aspecto yin, receptivo, que es capaz de modular esa energía del Sol, en la medida en la que la refleja hacia la Tierra. Y resulta que, bueno, que esos dos, el Sol y la Luna, son pilares básicos, son los elementos fundacionales, podemos decir, dentro del mapa psicológico del individuo. Luego hay un tercer elemento que todavía no estamos mencionando, que es el ascendente. Nosotros sabemos que es el ascendente, ¿no? O sea, y creo que quien ha seguido el curso hasta este punto probablemente me haya oído mencionar la palabra en algún instante y cuando se tiene curiosidad por estos temas astrológicos, el tema del ascendente es algo que surge con gran rapidez, ¿no? El ascendente es el signo que estaba ascendiendo en el horizonte en el momento en el que nacemos, ¿no? Y resulta que, bueno, que el Sol, la Luna y el ascendente serían los elementos básicos para interpretar una carta natal. Serían las tres grandes coordenadas donde tenemos que ubicar todo lo demás o a partir de las cuales vamos a ubicar todos los demás. El Sol me habla de mi manera de estar en el mundo, la Luna me habla de mi forma de dar y recibir alimento emocional en ese mundo en el que estoy, y el ascendente me habla de la manera en la que veo el mundo y por lo tanto las cualidades que desarrollo para adaptarme a ese mundo. Y esas tres cosas son tan importantes, cada una a su manera, que conociendo el Sol, la Luna y el ascendente de una persona, ya podemos decir mucho con respecto a lo que sería las tendencias, la psicología, las necesidades, el estilo de esa persona. Pero más adelante voy a regresar al ascendente. Más adelante hablaremos del ascendente. Por lo pronto, me interesa que sigamos avanzando en el conocimiento del sectenario tradicional. Una vez que hemos cubierto esa pareja del Sol y de la Luna, que serían los luminares, pasamos al grupo de los planetas personales. Los planetas personales serían Mercurio, Venus y Marte. A Mercurio asociamos la comunicación, asociamos el intelecto, la mente analítica, tiene que ver con las destrezas que podemos atribuir a la inteligencia, tanto desde el punto de vista comunicacional, verbal, como desde el punto de vista de la precisión, de la manipulación del mundo material. Los signos están asociados a los planetas. Hay una relación entre los signos y los planetas que es la relación de regencia. Es una relación que vamos a estudiar con detalle más adelante, pero que ahora simplemente la voy a enunciar. El Sol, que representa la irradiación de la energía, está asociado al signo de Leo, que como vimos antes es un signo en el cual mostramos al mundo aquello que somos capaces de hacer. Entonces es clara la afinidad entre el Sol y Leo, y esa afinidad justifica que el Sol sea el regente de Leo. La Luna, por su parte, rige a Cáncer. La Luna tiene que ver con la manera de dar y recibir alimento emocional, y Cáncer, el signo cardinal de agua, es el signo en el cual el mundo emocional adquiere su máxima energía. Es decir, es el signo en el cual las emociones se convierten en el móvil para la acción. Entonces hay una afinidad entre esa valoración de la emoción como algo que me lleva a actuar y la condición de la Luna como planeta vinculado al dar y recibir alimento emocional. Entonces, el Sol rige a Leo, la Luna rige a Cáncer. Mercurio, por su parte, va a regir a Géminis y a Virgo. Va a regir a Géminis, signo mutable de aire, y a Virgo, signo mutable de tierra. Vamos a ir colocando
vamos a ir colocando los planetas en los signos que rigen. Vamos a ir completando este esquema, colocando los planetas donde rigen. Por ejemplo, el Sol lo coloco en Leo, porque el Sol rige a Leo. La Luna la coloco en Cáncer porque la Luna rige a Cáncer. A Mercurio lo colocamos aquí en Géminis, ¿verdad? Porque rige a Géminis, pero también lo colocamos aquí en Virgo porque rige a Virgo también. Es decir, Mercurio tiene doble regencia y eso va a ser cierto para el resto de los planetas de aquí en adelante, de los planetas del sectenario tradicional. Estamos hablando todavía del sectenario tradicional. En el sectenario tradicional, el Sol rige a Leo y solo a Leo, la Luna rige a Cáncer y solo a Cáncer, pero de allí en adelante, el resto de los planetas, cada uno de ellos va a regir a dos signos. En el caso de Mercurio, a Géminis y a Virgo. En Géminis estamos hablando del aspecto mercurial que está asociado a la comunicación, al intelecto, en términos de curiosidad, en términos de habilidad, de ingenio en el terreno mental, verbal, pero en Virgo estamos hablando de la inteligencia que se manifiesta en términos de destrezas, en términos de la capacidad para resolver problemas prácticos, en términos del el desarrollo de habilidades en un sentido físico, concreto, la capacidad, por ejemplo, para modelar la realidad, la artesanía, la habilidad del artesano, la inteligencia del artesano, o de cualquier persona que está resolviendo problemas concretos en el mundo tangible. Bueno, esa sería la expresión de Mercurio como regente de Virgo. Entonces, Mercurio como regente de Virgo tiene que ver con las destrezas, pero Mercurio como regente de Géminis tiene que ver con las habilidades de naturaleza más intelectual. Esto es algo que tiene mucho sentido cuando se estudia desde el punto de vista del desarrollo de los niños. El desarrollo de las habilidades verbales está muy vinculado al desarrollo de las destrezas motrices finas. La motricidad fina y el desarrollo verbal son dos cosas que se encuentran vinculadas. Eh, Bien, como decía, bueno, ese es Mercurio, como ejemplo de planeta o como primero de los planetas personales. Recuerden que Mercurio es el planeta más cercano al Sol y por lo tanto es también el que puede alcanzar mayor velocidad luego de la Luna. El planeta que se mueve más rápido definitivamente es la Luna. Pero Mercurio también puede alcanzar gran velocidad, claro, cuando no está detenido o retrógrado, como en este momento. Esta clase la estoy grabando con Mercurio retrógrado. En este momento Mercurio está en movimiento retrógrado y de eso también hablaremos más adelante, ¿no? De lo que son los movimientos retrógrados de los planetas. Pero evidentemente cuando un planeta se coloca en movimiento retrógrado, primero tiene que frenar, se detiene y luego de manera aparente pareciera moverse hacia atrás en el cielo, siempre contra el fondo de las estrellas fijas. Entonces, esos momentos en los que Mercurio invierte su movimiento, evidentemente representan momentos en los que no va a su máxima velocidad, pero Mercurio puede alcanzar una gran velocidad comparativamente con lo que puede ser, por ejemplo, Saturno, Júpiter, Marte. Venus también se mueve rápido. Venus también está más cerca del Sol que la Tierra. O sea, Mercurio y Venus están más cerca del Sol que la Tierra, están entre el Sol y la Tierra, mientras que Marte está más lejos que la Tierra del Sol, ¿no? Entonces, ya eso establece una diferencia entre lo que sería Mercurio y Venus por una parte y Marte por la otra. Pero regresando a lo que nos interesa, caracterizando a Venus, Venus tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con el placer.
Se dice que Venus tiene que ver con el amor, pero básicamente porque el amor es una manifestación de aquellas cosas que pueden representar placer, ¿no? El amor entraría dentro del universo de lo placentero, como también puede ser una buena comida o el arte, ¿no? Escuchar el arte, disfrutar de la naturaleza, o sea, escuchar música, disfrutar de la naturaleza, todo eso pueden ser expresiones venusinas. El amor en realidad, cuando decimos que Venus es el planeta del amor, estamos usando una metáfora, ¿no? Porque si vamos a caracterizar el amor como experiencia humana, bueno, hay diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor que puede sentir una madre por sus hijos, quizás esté mejor descrito por la luna que por Venus. O el amor que puede sentir un intelectual por el tema que estudia, tal vez sea un amor que pueda estar mejor descrito por Mercurio. Pero en general asociamos el tema del amor con Venus porque asociamos a Venus todo lo que tiene que ver con el disfrute, con el placer, con la búsqueda de aquello que nos resulta agradable, de aquello que nos resulta grato. Podríamos decir que la función mercurial tiene que ver con el conocimiento, mientras que la función de Venus tiene que ver con refinar nuestra existencia. En el caso de Venus, vamos a tener también una Venus de tierra. La Venus de tierra sería la Venus de Tauro, es decir, Venus la podemos entender como regente del signo Tauro, pero Venus también lo podemos entender como regente de Libra. O sea, Venus, como regente de Tauro, representa la búsqueda del placer en la dimensión física, sensorial, mientras que Venus, como regente de Libra, nos estaría hablando del placer en términos intelectuales, de un placer que se deriva más bien del refinamiento de la vida a través del aporte del mundo intelectual. En ambos casos estamos hablando de cosas hermosas o cosas agradables, pero una cosa es lo agradable a los sentidos y otra cosa es lo agradable al intelecto. Esos serían los dos aspectos de Venus. Venus en Libra nos habla de aquello que puede agradarnos intelectualmente. Venus en Tauro nos habla de aquello que nos puede agradar sensorialmente. Luego vendría Marte. En el caso de Marte, como dije antes, estamos hablando de un planeta que está más alejado y Mercurio y Venus, a su vez, digamos que tienen, o sea, igual que el Sol y la Luna, tienen esa categoría de luminares. Los planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, se llaman personales porque describen aspectos fundamentales de lo que sería la dimensión individual, personal, del ser humano. Es decir, Mercurio habla de mi intelecto, Venus habla de las cosas que me gustan y Marte habla de la manera de autoafirmarme. Pero existe un hiato, existe una distancia entre lo que sería Mercurio y Venus y Marte, y eso tiene un reflejo en la forma en la que cada uno de esos planetas se va incorporando a ese rompecabezas que es la carta natal. Eh, eh, en el caso de Mercurio y de Venus, estamos hablando de dos planetas o dos indicadores que están más cerca de lo que sería el núcleo de la personalidad. El núcleo de la personalidad es el Sol y Mercurio y Venus siempre van a estar cerca del Sol. De hecho, como Mercurio y Venus están más cerca del Sol que desde la Tierra, que es desde donde levantamos las cartas natales, siempre vamos a ver a Mercurio y a Venus cerca del Sol. Mercurio y Venus no se pueden alejar demasiado del Sol.
En cambio, Marte puede estar con relación al Sol en cualquier punto del zodiaco. Y como digo, eso tiene un reflejo en lo que sería la manera de incorporar estos indicadores en la totalidad de la carta. Mercurio y Venus los tenemos que ver hasta cierto punto como extensiones del Sol, como extensiones de la individualidad. Mientras que Marte, dentro del conjunto de los planetas, podemos decir que tiene como una agenda propia. O sea, Mercurio y Venus siempre van a estar circundando al Sol, pero Marte puede llegar a alejarse del Sol y puede explorar áreas que serían muy alejadas a la posición del Sol. Yo puedo tener, si tengo por ejemplo el Sol en Aries, Mercurio y Venus van a estar van a estar en el mismo signo de Aries o en signos que están cerca de Aries. Es decir, si tengo el Sol en Aries, Mercurio podría estar en Aries o podría estar en Tauro o podría estar en Piscis. En el caso de Venus, a lo más me puedo extender un signo más, puedo ir un signo más allá. En el caso de que el Sol, por ejemplo, estuviese hacia el final de Aries, Venus podría estar, por ejemplo, en Tauro, podría alcanzar incluso Géminis, pero no podría estar en Cáncer. Entonces, siempre Mercurio y Venus van a estar en las inmediaciones del Sol, en el vecindario cercano al Sol. Mientras que yo podría tener el Sol en Aries y Marte tenerlo en Escorpio, por ejemplo, totalmente alejado a 150 grados en este caso de la posición del Sol. Bueno, ¿qué significa eso? Que Marte es importante, Marte es esencial, pero tiene, por decirlo así, una relativa autonomía con respecto a lo que sería la energía del Sol. ¿Cuál es la función de Marte? Si la de Venus tiene que ver con entrar en contacto con aquellas cosas que pueden refinar mi existencia, que pueden aportarme disfrute, placer, Marte tiene que ver con afirmar mi individualidad, defender mi individualidad. Podríamos decir que Mercurio me permite conocer. Una vez que he conocido algo, puedo elegir lo que me gusta, ¿verdad? O sea, Mercurio me permite conocer y Venus me permite elegir lo que me gusta. Una vez que he elegido lo que me gusta, Marte me permite defender esa elección que he hecho. Entonces, conocer, elegir y defender serían tres formas de entender la función de Mercurio, Venus y Marte. Todas estas son pinceladas, matices, analogías. Ninguna de estas expresiones que estoy usando pretende agotar el símbolo representado por el planeta. Por cierto, que otra manera de entender a los planetas es decir que son órganos de la psique. O sea, cada planeta dentro de la carta lo podemos entender como un órgano dentro de la psique. Imagínense la carta natal de una persona. Si colocamos una carta natal con todos sus indicadores, ya poco a poco, ya nos vamos acercando, ya falta menos para el momento en el que podamos ver todo como como de forma holística, cuando podamos integrar todos los elementos. Pero aunque todavía no sepamos lo que es, podemos ver de nuevo un esquema de estos de carta natal y entonces podemos imaginar que toda esa complejidad que estamos viendo allí es un mapa de la psique, del mundo interno de una persona. Bueno, y al hablar de ese mapa podemos decir que está describiendo algo vivo. Es decir, la psique es algo vivo. Igual que nuestro cuerpo es algo vivo, la psique es algo vivo. Y dentro de nuestro cuerpo nosotros podemos distinguir la función del corazón, del hígado, de los pulmones. Cada componente de nuestro cuerpo tiene una función. Bueno, exactamente igual, cada planeta dentro de la carta natal tiene una función como un órgano de la psique. La función del Sol sería la función vital. O sea, el Sol tiene como función básica ser el soporte
de nuestra vitalidad, de nuestra manera de estar en el mundo. La luna tendría una función de alimentación, nos permite alimentarnos emocionalmente para poder avanzar en nuestro camino en el mundo. Mercurio tiene una función de conocimiento. Venus tiene una función de placer. Bueno, Marte tiene una función de defensa, de autoafirmación, de iniciativa. Sería el aspecto guerrero dentro de nuestra psique. La función guerrera estaría asociada al planeta Marte. Bien, bueno, conocer, elegir y defender son cosas que se dan en el plano personal. Pero cuando entramos en Júpiter, bueno, y con respecto a Marte, me faltó, con respecto a Marte, tenemos un Marte, tenemos un Marte de fuego, y ese es el Marte de Aries, el Marte que tiene que ver con la energía manifestada de manera directa, la iniciativa, el dios guerrero por excelencia. Pero también tenemos un Marte de Escorpio, un Marte de agua. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de Escorpio y hablábamos de todas esas luchas que se daban en el mundo de las emociones, allí también hay una batalla, solo que es una batalla invisible, ¿no? Cuando estamos hablando del manejo de esas situaciones que pueden generar peligro, de esas situaciones que nos pueden movilizar emocionalmente, allí también necesitamos afirmarnos, necesitamos luchar, pero no de esa manera evidente que tenemos en Aries, sino de una manera más secreta, más oculta. Y ese es el Marte de Escorpio. Digamos que el Marte de Aries sería como el guerrero, mientras que el Marte de Escorpio sería más el espía. Recordemos que el espionaje es una variante de lo que sería el mundo de lo militar, ¿no? El espía en principio está al servicio de un ejército o de una fuerza X que tiene un potencial de ataque. Entonces, el espía es un tipo de guerrero que se maneja en lo oculto, en la sombra. Bueno, ese es el Marte de Escorpio. O sea, algo así como que utilizando personajes eh, 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 de la cultura popular, Marte en Aries sería el típico héroe de acción. Cuando pensamos en un héroe de acción al estilo de Schwarzenegger o cualquier otro de esos personajes de las películas de acción típicas de Hollywood, Mel Gibson, en fin, ¿no? Ese tipo de personajes serían, el héroe de acción típico sería el Marte en Aries. Pero un personaje como James Bond, por ejemplo, es decir, un personaje que es un espía, que se maneja en las intrigas, en lo oculto, que tiene una fuerte connotación sexual. Bueno, ese sería más el Marte de Escorpio. Bien. Ajá. Luego venimos, como decía, con Júpiter y Saturno, que tienen una categoría diferente, que es la de planetas sociales. Cuando hablamos de Júpiter y de Saturno, tenemos un salto sustancial con respecto al tiempo que tardan en darle la vuelta al zodiaco. O sea, el Sol tarda un año en darle la vuelta al zodiaco. Podríamos decir, de hecho, que el zodiaco nace como la división en 12 segmentos de 30 grados cada uno del recorrido del Sol. O sea, el Sol es prácticamente el indicador que está definiendo, que está sirviendo para definir el zodiaco. La Luna es el indicador que se mueve más rápido, le da una vuelta al zodiaco cada 28 días. Por cierto, ahora que dije esto de 28 días, hace un rato hablé de los grados críticos y efectivamente el término grado crítico se aplica normalmente para el último grado de un signo y el primero del siguiente, eso que les mencioné hace un rato. Eso de que al último grado de un signo o el primer grado del siguiente reciben el nombre de grados críticos, eso es verdad.
pero también se aplica el nombre de grado crítico a las posiciones que se consiguen al dividir los 360 grados del zodiaco entre 28. Esos son grados críticos asociados a la luna. Esa división entre 28 está asociada a la luna. No lo voy a explicar, no es algo en lo que vamos a profundizar, pero lo menciono porque es posible que en algún momento se consigan por allí con algún texto que les hable de grados críticos y los caracterice no como eso que dijimos del último grado de un signo o el primero del siguiente, sino como cada 12 grados 51 minutos, o sea, cada 12 grados 51 minutos dentro del zodiaco sería una división de 360 entre 28 y esos son los grados críticos asociados a algo que se llama las mansiones lunares. De eso no vamos a hablar. Eso sería para un curso avanzado. Pero lo cierto es que el término grado crítico, como lo definimos antes, es totalmente válido. Son dos conceptos astrológicos diferentes que tienen el mismo nombre y eso puede generar confusión. Ajá. Pero les decía que la luna tarda 28 días en darle la vuelta al zodiaco. Mercurio tarda un año, igual que el Sol. Venus también tarda un año, igual que el Sol. Marte tarda 2 años. Tarda más, ¿verdad? Hay una diferencia evidente entre las velocidades de Mercurio y Venus y la velocidad de Marte, pero están dentro de un mismo orden de magnitud. Pero cuando pasamos a los planetas sociales, nos encontramos con movimientos que se miden por décadas. Júpiter tarda unos 12 años en darle la vuelta al zodiaco, Saturno tarda unos 28 años en darle la vuelta al zodiaco, entonces estamos hablando de un salto sustancial, o sea, el orden de magnitud en el tiempo que tarda Júpiter o Saturno en darle la vuelta al zodiaco, comparativamente con Mercurio, Venus y Marte, tiene una diferencia sustancial. Y esa relativa lentitud de Júpiter y de Saturno, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con la profundidad de los procesos que describen y el alcance de esos procesos que describen. En este caso estamos hablando de procesos que tienen un impacto o una proyección en el ámbito social. Es decir, los luminares nos están definiendo en términos esenciales, en términos de lo que sería la viabilidad del ser como ser vivo, ¿no? O sea, el Sol y la Luna son un punto de partida que permiten que exista algo. Una vez que eso existe, los planetas personales nos hablan de la forma en la que se desarrolla en términos de conocimiento, preferencia y capacidad para defenderse y afirmarse ante el mundo. Pero los planetas sociales proyectan a esto que hasta ahora se vive en términos individuales en el plano colectivo. Júpiter tiene que ver con el aprendizaje y la expansión que obtenemos a través de ese aprendizaje en términos de proyección hacia futuro. Júpiter tiene mucho que ver con el crecimiento, o sea, con la idea de expandirnos, crecer, aumentar nuestros horizontes vitales, mientras que Saturno tiene que ver con nuestra capacidad para reconocer y establecer límites. Júpiter tiene una función de expansión, de crecimiento, mientras que Saturno tiene una función de estructuración, de organización y de establecimiento de límites. Bien, en ese sentido, completando nuestro recorrido, tenemos un Júpiter de agua, que es el Júpiter de Piscis, y que nos habla de la expansión, pero en el terreno del alma, en el terreno de las emociones, en el mundo de lo que sería el crecimiento espiritual. Ese sería el Júpiter de Piscis.
pero también hay un Júpiter de fuego, el Júpiter de Sagitario, que nos habla de la expansión en términos de aventura y en términos de una comprensión de la vida como aventura en movimiento. O sea, la comprensión de Júpiter en Piscis tiene que ver con lo que sería la experiencia mística, la experiencia espiritual, mientras que la comprensión de Júpiter en Sagitario tiene que ver con la comprensión de la vida como aventura en movimiento. Y por último, tenemos entonces a Saturno en dos variantes, el Saturno de Capricornio, el Saturno de Tierra, que sería el Saturno de Capricornio, que tiene que ver con la capacidad para estructurar la realidad en términos tangibles a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra perseverancia. Es la manifestación de Saturno que está en sintonía con las cualidades capricornianas. Capricornio como signo cardinal de tierra tiene afinidad con Saturno en términos del esfuerzo que debemos realizar para construir algo sólido de cara al mundo. El capitalizar la experiencia, el transformar la experiencia en un capital que nos permite tener una posición destacada de cara al mundo. En cambio, el Saturno de aire, el Saturno de Acuario, es que tiene afinidad con la mente como organizadora de la realidad. Es decir, en Capricornio, signo cardinal de tierra, estamos organizando la realidad tangible a través de nuestro esfuerzo. Mientras que en Acuario, signo fijo de aire, estamos organizando el mundo racional, el mundo de las ideas, a través de nuestra actividad mental, a través de la lógica, a través de la consistencia de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento. Digamos que el Saturno de Acuario tiene que ver más con la ciencia, con lo que sería el método científico, por ejemplo, la lógica, la razón, estarían vinculadas a esos edificios sólidos dentro del mundo de lo abstracto, que son las teorías, los modelos, y allí tendríamos el aspecto de Saturno vinculado a Acuario. En fin, estas son las regencias tradicionales. O sea, tradicionalmente Saturno rige a Acuario y a Capricornio, Júpiter rige a Sagitario y a Piscis, Marte rige a Escorpio y a Aries, Venus rige a Libra y a Tauro, Mercurio rige a Virgo y a Géminis, el Sol rige a Leo y la Luna rige a Cáncer. Esa sería, como digo, las regencias tradicionales. En la próxima clase les hablaré de los planetas modernos, los planetas que se han agregado modernamente y de lo que serían las regencias modernas, ¿no? En una etapa relativamente temprana, relativamente cercana, digo, en el tiempo, o sea, este sectenario tradicional se pierde en el origen de la astrología. Pero a partir del siglo XVIII, en una etapa relativamente cercana, como decía, a partir del siglo XVIII, el sistema astrológico se empieza a enriquecer con el agregado de los planetas que se fueron descubriendo. En particular, nosotros vamos a trabajar con Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. O sea, el planetoide Quirón, que está entre las órbitas de Saturno y Urano, también lo vamos a considerar un planeta desde el punto de vista astrológico. Entonces, en la próxima clase estaremos hablando de Urano, Neptuno, Plutón y Quirón. Y entre ellos, Urano, Neptuno y Plutón tienen asociaciones modernas equivalentes a estas regencias tradicionales. Se dice, por ejemplo, que Neptuno es el regente moderno de Piscis, que Urano es el regente moderno de Acuario y que Plutón es el regente moderno de Escorpio. Pero es importantísimo que entiendan que esas regencias modernas no están derogando las regencias antiguas. Las regencias tradicionales siguen siendo válidas. Marte
sigue siendo regente de Escorpio. Júpiter sigue siendo regente de Piscis. Saturno sigue siendo regente de Acuario. Y eso va a ser de importancia capital cuando lleguemos al punto de interpretar una carta. Cuando lleguemos al punto de interpretar una carta, una de las cosas claves con las que vamos a estar trabajando es con la posición del planeta regente de los indicadores que estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando un sol en Escorpio, si estamos estudiando una carta en la que el sol está en Escorpio, la posición de Marte va a indicar el subtono del signo. O sea, un sol en Escorpio con Marte en Acuario, supongamos que tuviésemos una carta, vamos a quitar por un momento todo esto, imagínense por un momento una carta que tenga el sol en Escorpio. Bueno, ese sol va a tener una serie de características escorpianas, pero dependiendo de dónde esté Marte, vamos a tener matices que van a diferenciar ese sol Escorpio. Es decir, un sol en Escorpio con Marte en Acuario sería un sol Escorpio con matices acuarianos. Mientras que un Sol en Escorpio con Marte en Tauro sería un Sol Escorpio con matices Tauro. Esos matices reciben el nombre de subtono. El subtono de un signo es la ubicación del planeta regente de ese signo. Lo mismo para cualquier planeta. Si en lugar de hablar del Sol estuviese hablando de Júpiter, supongamos que una persona tiene Júpiter en Escorpio, bueno, si además de eso Marte está en Leo, ese Júpiter va a tener naturaleza escorpiana con matices Leo. Es decir, la ubicación del planeta regente de un determinado signo va a ser algo, como decía, fundamental al momento de interpretar una carta. Pero sobre eso regresaremos más adelante. O sea, todavía falta. Este es un camino que hay que recorrer con paciencia. Bien, lo voy a dejar hasta acá, o sea, lo voy a dejar hasta acá por hoy. En la próxima clase, como dije, agregaremos los otros indicadores, los otros planetas que nos están faltando y bueno, continuaremos este recorrido hacia la totalidad de la carta, ¿no? Nuestro objetivo, como sabemos, es que en un momento dado podamos ser capaces de ver un esquema como este y poder interpretarlo y poder hacer afirmaciones que tengan sentido, afirmaciones coherentes a partir de esa totalidad. No falta menos. Ya conocemos el zodiaco, ya nos hemos familiarizado con el zodiaco, ya entendemos lo que son estas líneas que están en el centro y empezamos a familiarizarnos con los distintos planetas, los distintos indicadores que aparecen representados aquí. Nos faltan, por ejemplo, las casas, eso también es fundamental, pero como digo, ¿no? Poco a poco iremos completando la totalidad del mandato. Por lo pronto lo dejo hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este curso de alfabetización astrológica y bueno, será hasta la próxima clase.